Muy buenos días, estimados estudiantes. Tengo el agrado de acompañarles el día de hoy. Soy la doctora Yedina Sánchez Guamán y vamos a tratar una sesión muy importante en el curso de epidemiología. Permítame, voy a compartir mi pantalla para que puedan ustedes visualizar el archivo. Ok, listo. Como les decía, el día de hoy vamos a tratar de la sesión 6 en epidemiología y el título de esta sesión es Tipos de estudios en epidemiología. Vamos a desarrollar los observacionales. Luego, durante las clases se van a dar cuenta por qué esta especificación. Lo que buscamos con la sesión es que ustedes puedan identificar los diseños de estudio observacionales utilizados en la investigación dentro de la epidemiología. Y en cuanto a la evidencia de aprendizaje, pues al final vamos a tener un trabajo práctico en equipo o individual en este caso para las sesiones asincrónicas, donde ustedes puedan identificar estos diseños de estudio en intervenciones y publicaciones realizadas para la epidemiología. Ese es el contenido de la sesión y vamos a empezar. Pues lo primero que tenemos que recordar es que la epidemiología es la ciencia que estudia la distribución y determinantes de las enfermedades y eventos relacionados con la salud en las poblaciones. Es decir, básicamente nos permite describir y analizar qué es lo que está pasando en cuanto a salud en una población, en un grupo, para a partir de ese conocimiento tomar decisiones oportunas en lo que corresponde al manejo de la salud pública. Y luego nos vamos a preguntar, pues, cómo nosotros hacemos este análisis, ¿no? Cómo efectivamente un odontólogo, un médico puede encontrar esta distribución. Esto lo hacemos a través de investigaciones, básicamente, y donde nos permiten identificar estos datos. Ahora, ¿hay muchas investigaciones, doctora? Sí, hay muchos tipos de investigación. Estos se van a dividir en dos, ¿no? Los estudios observacionales y los estudios experimentales. Por eso es que al inicio les decía que la sesión de hoy vamos a trabajar solo los observacionales. ¿Ok? Vamos a regresar. Punto. Aquí. Hoy vamos a tratar de este grupo de estudios. Hay otro que son los experimentales que serán la próxima sesión. ¿Qué son los estudios observacionales? Es aquel estudio que se caracteriza porque el investigador elige un evento que está sucediendo en la naturaleza, es decir, el investigador no manipula las variables, simplemente determina cuáles necesita observar, registrar, medir y hace la recopilación de esos datos y luego los analiza. Por ejemplo, un estudio de caries dental, un estudio donde se evalúa el impacto de la calidad de vida en enfermedades orales, ¿no? Va a buscar medir justamente distribuciones o relaciones. En este estudio entonces no se va a experimentar, solamente se observa. Voy a cerrar mi cámara un momentito para no generar distracción. Ok, ahora, dentro incluso de estos estudios observacionales, también es importante que distingan que hay distintos enfoques. ¿Qué es el enfoque? El enfoque es la manera, el paradigma sobre el cual los estudios se van a realizar. Podemos hablar de un estudio cualitativo, estudio cuantitativo o estudios con enfoque mixto. Ahora vamos a desarrollarlo de forma muy sucinta. Un estudio con un enfoque cuantitativo es aquel que se basa en la recolección y medición numérica de datos. Por ejemplo, voy a registrar, como vimos antes, la presencia o la experiencia de caries dentales. Entonces voy a medir seguramente, podría escoger el CPOD como índice y voy a calcularlo y finalmente decir, por ejemplo, que mi población escolar de Lima en el año 2026, el promedio de CPOD a los 12 años fue de 4.4, ¿no? Estoy recopilando datos numéricos. Sí podría hablar de un cuestionario, también muchos de estos finalmente
se miden, ¿no? Se expresan ya sea en medidas cuantitativas, como es este caso, o cualitativas. Puede darse, o sea, no todos los datos que se manejan son números, pero sí se pueden medir. A eso se refiere este enfoque cuantitativo. Yo los mido de una forma concisa, ¿no? Precisa. Se puede utilizar para describir, explicar, predecir y controlar las causas de un fenómeno o enfermedad, que es básicamente el propósito de hacer investigación. Esto se fundamenta en un esquema deductivo y lógico, en una realidad objetiva. Es decir, yo establezco un objetivo de investigación y digo, ¿cómo hago para medirlo? Pues establezco un cuestionario, establezco un instrumento, establezco la población, obviamente con sus criterios de inclusión y exclusión, y luego hago la recopilación de esos datos. Entonces tiene todo un sistema, ¿no? Toda una serie de pasos para desarrollar este tipo de investigaciones con enfoque cuantitativo. Y está es muy secuencial, ¿no? La metodología es rígida. Incluso en algunos de estos casos, según el diseño claro, pues uno debería poder replicarlo. Justamente esa es una ventaja de los estudios de investigación, que se supone tú puedes replicarlo en condiciones similares y te tiene que dar lo mismo, ¿no? O algo muy parecido. Es también probatorio porque contesta preguntas y prueba hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es un supuesto, ¿no? Yo, por ejemplo, si estuviera estudiando caries dental e higiene oral, ¿no? Que son conceptos que ya manejamos o que sabemos que puedan tener una relación. Entonces, mi hipótesis es que aquellos niños o escolares que tienen mala condición de higiene oral van a tener mayor riesgo de desarrollar caries dental en la dentición permanente. Esa es mi hipótesis, yo supongo que ese tipo de relación. Y luego hago un estudio, establezco un diseño para comprobar, aprobar o rechazar esta hipótesis. Utiliza la recolección y el análisis de datos, describe o establece esa relación de variables, ¿no? Como lo que hemos estado conversando. Utiliza un análisis estadístico. Ese análisis estadístico hay que precisarlo bien porque va a depender del tipo de diseño de estudio, del tipo de variables y de lo que querramos medir, ¿no? Si solamente es descriptivo, si es analítico, que ya vamos a irlo viendo poco a poco, ¿no? Este punto específico se desarrolla de manera también muy amplia. Brinda la posibilidad de réplica y de comparación, como les había comentado antes. ¿Qué más? El enfoque cualitativo era el otro enfoque. Este se basa en recolección de datos sin medición numérica. Es decir, generalmente son datos que no son números y que tienen que no son rígidos. Es decir, se va recopilando información de una manera muy abierta. Permite generar posteriores preguntas de investigación. Justamente en base a esta recopilación es que uno empieza a observar cuál es la tendencia, qué es lo que está pasando en relación a este fenómeno, y yo voy a proponer una pregunta de investigación que quizás mida a través de otro enfoque como el cuantitativo, ¿no? Este enfoque cualitativo entonces es un proceso inductivo. En función a una serie de información yo voy a suponer algo. No tiene secuencia lineal, es decir, yo puedo ir recopilando información de distintas fuentes. Las preguntas e hipótesis pueden surgir durante el proceso, ¿no? Incluso pueden irse ajustando, modificando según lo que yo voy encontrando. Utiliza las entrevistas abiertas y la observación no estructurada, y su análisis es interpretativo, contextual y etnográfico. ¿Qué significa toda estructura? Que, por ejemplo, si en epidemiología yo quiero saber cuál es la respuesta de los padres de familia frente a un tipo de intervención para prevención en salud bucal. Entonces tengo que conversar con los padres, ver sus opiniones, si les gustó, no les gustó, cuáles son las barreras. Y eso no lo puedo hacer a través de un cuestionario estructurado y es la primera vez que lo estoy explorando. Entonces quizás me convenga utilizar un enfoque de esta forma, un enfoque cualitativo. Entonces todo va a depender en los diseños de investigación. O sea, todo depende de tu pregunta de investigación, ¿no? Tú escoges el diseño en función a tu pregunta. Este enfoque mixto, que cada vez es más usado, usa los dos enfoques.
el cualitativo y el cuantitativo, porque hay algunas cosas que se pueden medir de esta manera más abierta, ¿no? Y hay otras que precisan medidas mucho más estrictas, ¿no? Mucho más, eh, pues, puntuales. Y este enfoque se caracteriza porque puede obtener resultados más confiables, ¿no? Aquello que se nos escapó de una medida cerrada, lo podríamos registrar mediante un enfoque cualitativo. Ok, ahora sí, vamos a adentrarnos a los tipos de investigación. Ya vimos que en base a la intervención del investigador podían ser observacionales y experimentales, ¿no? Nuestra primera diapositiva, ¿se acuerdan? Ok. Ahora, según la cronología de las observaciones o la aparición del fenómeno, ¿esto qué significa? Bueno, significa, por ejemplo, que yo voy a registrar un evento, ¿no? ¿Y cuántas veces lo voy a medir? Si estoy viendo caries dentales, ¿no? Yo quiero ver al inicio de mi intervención cómo está. Y quiero ver a la mitad y quiero ver al final. Entonces voy a registrar 3 veces, ¿no? Esta medida, este fenómeno. Y lo hago pues hacia el futuro. Entonces se dice que este estudio es prospectivo, ¿no? Según los datos, si los datos fueron ya tomados antes, si estoy yendo, por ejemplo, a revisar historias clínicas, esto sería un estudio retrospectivo, ¿no? Prospectivo, aquel en el cual los datos se registran futuros, o sea, de ahora en adelante, y retrospectivo cuando los datos ya fueron registrados. Según el número de mediciones, longitudinal es aquel donde yo hago varias medidas, por lo menos más de una, y transversal donde hay una única medida, ¿no? Una sola medida. Según la comparación del número de poblaciones, puede ser descriptivo cuando yo básicamente caracterizo, describo, ¿no? Como lo dice su nombre, no analizo nada, o sea, simplemente digo, encontré esto, nombro todas las frecuencias, las medidas eh, de dispersión, las medidas de frecuencia que puedo encontrar en esa población. Y analítico cuando ya hago justamente esta profundización de las relaciones, de las asociaciones o incluso de la relación causal que pudiera tener mis variables. Y acá está esto mucho más detallado, prospectivos, que habíamos indicado que eran aquellos donde los datos se toman de ahora hacia el futuro, tiene como ventaja que disminuye el sesgo y la medición. Claro, ¿no? La medición es mucho más precisa porque lo estoy haciendo yo bajo los criterios que he establecido, teniendo todas las consideraciones y posibles sesgos de la mejor manera controlados, entonces disminuye finalmente mi sesgo. La desventaja es que es más costoso y en el caso de los diseños experimentales, que es lo que vamos a ver en la próxima sesión, son siempre prospectivos, ¿no? Y además más costosos. Retrospectivo se caracteriza por ser menos costosos, porque obviamente yo voy y recopilo los datos de las historias clínicas, un dato que ya está hecho, yo voy a solamente observar esos datos. Por lo tanto, tiene mayor sesgo en estos datos porque no sabemos cómo fueron tomados, quién los tomó, si los tomaron bien, si los registraron bien. Ejemplo de un diseño retrospectivo es un diseño de caso control, del cual vamos a hablar un poquito luego. Esto simplemente por ahora les digo que caso se llama a los enfermos y control a los sanos. Y voy a ver por qué se enfermaron o cuál es el factor asociado a ello. Según el número de ediciones, les había dicho que transmisión solamente es una. Ejemplo, encuestas o censos. Y el tiempo para la recolección obviamente es más corto. Y acá se obtiene la prevalencia, que vamos a conversar luego. Acuérdense, esta palabrita muy importante. Y longitudinales son aquellos donde se realiza más de una medición. Yo puedo obtener la incidencia, que es otro término importante. Son más costosos y de pérdida de caso. Obviamente, ¿por qué? Porque yo lo voy a realizar a lo largo del tiempo y voy a necesitar hacer más de una medición. Ejemplo, en el caso de los observacionales que estamos estudiando ahora, los diseños de cohorte, y para los experimentales, eso lo vemos la próxima semana. Según la comparación o el número de poblaciones. Habíamos visto que podían ser descriptivos o analíticos. Descriptivos básicamente
debes tener un solo grupo de estudio y los describes, ¿no? Los caracterizas. Pueden ser una o más variables, pero solamente de ese grupo de estudio no comparas nada, no buscas relación causal. Como estás describiendo, puede ser retro o prospectivo. Algo importante, de cada tipo de estudio, tú puedes escoger, por ejemplo, no escoger, sino ver la lógica de un diseño. Por ejemplo, tú puedes decir, mi diseño de estudio es de tipo transversal descriptivo. O sea, es transversal, pero a la vez también es descriptivo. No, es transversal porque es en un solo momento y es descriptivo porque solamente voy a describir. Pero también puede hacer caso que sea transversal, es decir, una sola medida, pero sea analítico. Es decir, yo tomo un solo registro, pero sí quiero ver algún tipo de relación entre esas variables. ¿Ok? Entonces, nuevamente, ahorita estamos viendo los tipos, ¿no? De estudios observacionales. Lo que les comento es que de todas estas formas de clasificar los tipos, uno debe de escoger una en cada, digamos, en cada forma, ¿no? No son excluyentes, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir acá, mi estudio es prospectivo, pero a la vez es longitudinal y a la vez es analítico, ¿sí? Vamos a pausar un momentito. ¿Aló? ¿Sí ella habla? Muy bien, entonces, como les decía, deben de poder identificar su investigación o cuando hay una publicación de epidemiología, cada uno de los tipos, ¿no? Un estudio prospectivo puede ser también longitudinal y puede ser analítico a la vez, ¿sí? Y acá hay un poco más de datos acerca de los estudios descriptivos y analíticos. Todos los observacionales son descriptivos en general, pero a la vez algunos pueden ser analíticos, ¿sí? ¿Cuáles son los diseños de estudios observacionales descriptivos? Son los estudios ecológicos, que se realizan en poblaciones, los estudios de casos, series de casos, los descriptivos transversal, longitudinal o correlacional. Los estudios analíticos pueden ser observacionales, como los diseños de caso control, cohorte, y algunos transversales con estadística analítica, y los experimentales son siempre analíticos, y eso lo vamos a describir la próxima
sesión. Entonces, yendo de forma puntual a diseños de estudio, observacionales y que son usados obviamente en epidemiología. Primero, centrando, ¿no? ¿Qué es un diseño? Es el conjunto de procedimientos, métodos y técnicas que el investigador ha elegido justamente para poder responder a la pregunta de investigación, ¿no? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el diseño que yo tengo que hacer para poder aclarar esta duda? O encontrar esto que está pasando en mi población, o medir esta enfermedad. Cada diseño tiene sus características propias. Si el diseño es correcto, los resultados tienen obviamente mayor posibilidad de ser válidos. Y la precisión de la información puede variar en función del diseño o estrategia utilizada. Por ejemplo, si ustedes quieren ver la relación, ¿no? Entre algunos factores o características que puedan estar influyendo en la presencia o ausencia de caries dental, no deberían hacer solo un cuestionario a los padres, ¿no? Podría incluirse, no, debería incluirse una evaluación clínica, quizás un cuestionario sobre hábitos o condiciones socioeconómicas, es decir, analizar todos los factores que están relacionados con ese fenómeno. Y la forma de análisis estadístico también es diferente. No basta solo con describir frecuencias o medias, sino necesito aplicar pruebas estadísticas que me permitan justamente medir esa relación. Esto que está aquí es muy importante. Es la pirámide de la jerarquía de la evidencia o de los niveles de investigación. Miren, en la punta de la pirámide de la investigación de la jerarquía está la revisión sistemática o metaanálisis. Una revisión sistemática es un diseño de estudio en el cual se analizan publicaciones previas sobre un tema específico. Y se llama metaanálisis cuando a esta revisión, que tiene también un procedimiento muy específico, se le agrega un análisis estadístico. Entonces es la publicación de las publicaciones. Es el resumen científico de todo lo que fue publicado previamente en un área puntual, ¿sí? Seguida, o sea, en segundo lugar, está el ensayo controlado aleatorio, que vamos a ver la próxima semana en estudios experimentales. Y acá están los estudios de cohorte y luego los casos controles. Estos dos de acá son observacionales, el de cohorte y el de caso control. Observacional, ¿por qué se llamaban observacional? Porque el investigador no manipula ninguna variable. También están acá los transversales, que son un diseño de estudio básicamente observacional. Los informes de casos que son observacionales. Luego las ideas, opiniones editoriales, investigaciones con animales. Y acá al fondo están investigaciones in vitro, que si bien son valiosas, pues porque tienen otras limitaciones que vamos a revisar la próxima semana. Ok, entonces, un estudio observacional descriptivo. Ejemplo de ello es un estudio transversal, donde les decía que se acuerdan de esta palabrita, ¿no? La prevalencia. ¿Qué es la prevalencia? Una prevalencia puntual de una enfermedad es el porcentaje de enfermos de la población en un momento determinado. En el ejemplo que les ponía sobre caries dental, vamos a suponer que es de ese grupo de escolares para el año 2026, digamos que son 100 escolares. De esos 100 escolares, 40 tienen caries, tienen lesiones de caries dental. Entonces, el número de enfermos será 40 sobre 100 niños por 100%. Entonces, es el 40%. La prevalencia para caries dental en el grupo de escolares para el año 2026 es de 40%. Los estudios longitudinales permiten encontrar la incidencia. ¿Se acuerdan que los estudios longitudinales requieren más de una medición, ¿no? Ahora, ¿qué es la incidencia? La incidencia mide la cantidad o el porcentaje de nuevos casos de enfermedad en una población que estaba en riesgo de enfermar. Obviamente, en riesgo de enfermar, este es un término también que ya deberían manejar. Riesgo de enfermar son todos los sanos, ¿no? Sobre todo aquellos que tengan alguna
condición que aumente el riesgo. En un periodo de tiempo. Siempre es muy importante aclarar que esto es en un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, las personas que están en riesgo son las personas sanas. Y el número de casos nuevos se ve en ese intervalo de tiempo, ¿no? Del año 2024 al año 2026, ¿cuántos nuevos hubieron? ¿Y cuántas personas estuvieron en riesgo? O sea, ¿cuántas del año 2024 al 2026 estuvieron sanas? No son todas, ¿no? Sino solo aquellas que estuvieron sanas. ¿Sí? Seguramente han revisado esto o lo van a revisar en más profundidad con ejercicios específicos para incidencia, ¿no? Que no es tema de hoy, pero es importante que lo puedan asociar a los diseños de estudio donde ustedes pueden encontrar ese tipo de datos. Otro diseño es el estudio ecológico. Este es un seguimiento de problemas de salud que son objetos de vigilancia epidemiológica para información sobre algún riesgo o condición que facilite el desarrollo de una enfermedad. En este caso, se estudian países, comunidades, región, no individuos, sino grupos. Y se obtienen promedios o tasas poblacionales, no individuales. Un ejemplo es el consumo, la evaluación del consumo de promedio de azúcar por país con la prevalencia de caries dental en esos países, ¿no? O sea, haciendo una comparación por países. Entonces, el estudio ecológico tiene como unidad de medida a un país, a un grupo, a una comunidad, no individuos. Serie de casos, pues son estudios descriptivos donde se analiza a un grupo de pacientes que, pacientes que han tenido ciertos eventos de enfermedad comunes, ¿no? O sea, este grupo de personas ha presentado los mismos síntomas, las mismas características, entonces voy a describirlos. No incluye hipótesis, simplemente describo qué es lo que estoy encontrando en estas personas. Sirven para describir enfermedades raras, justamente son valiosas porque son esos casos que salen fuera de lo común, ¿no? Casos muy particulares donde se ha medido esto o caracterizado este fenómeno, esta enfermedad o incluso procedimientos para poder quizás luego extrapolarlos a la población, ¿no? Descripción cuidadosa y detallada de los casos clínicos, ¿no? Justamente esa es su riqueza, van aportando hacia una mirada de lo que podría ser. Un ejemplo es el reporte de 10 pacientes con una lesión oral poco frecuente y se analizan sus signos de tratamiento y o evolución. Ventajas útiles para estudiar enfermedades raras, generan hipótesis de futuras investigaciones y son fáciles y rápidos de realizar. Desventajas, no se puede generalizar sus conclusiones porque solo pertenecen a ese grupo que fue evaluado. Y tiene obviamente mayor riesgo de sesgos. Por otro lado, existe el término de reporte de caso, como ven aquí. El reporte de caso es solo para un paciente, mientras que si tú evalúas varios casos, eso se llama serie de casos. ¿Cómo identifico en una población qué diseño de todos estos son los que estoy utilizando, los que ha utilizado este investigador, ¿no? Cuando ustedes vean un artículo, una publicación científica, siempre van a identificar estos segmentos, ¿no? La introducción, claro, obviamente primero está el título, el resumen, pero ya dentro del artículo está introducción, materiales y métodos, resultados, discusión o conclusiones. Y es en la sección de materiales y métodos donde ustedes van a poder leer, identificar qué diseño se utilizó. Por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos este estudio que dice claramente que es un estudio descriptivo sobre prácticas de higiene e incremento de caries dental en niños. Y acá, miren, materiales y métodos, dice un estudio descriptivo cuantitativo con datos secundarios, ¿no? Entonces, si son datos secundarios, esto, por ejemplo, no es un estudio prospectivo, no es un estudio retrospectivo, está usando datos que ya fueron tomados. Es descriptivo, pero a la vez es retrospectivo, ¿sí? Ok, se los dejo aquí para si desean revisarlo luego. Ok, ahora vamos con otro gran grupo. Analíticos observacionales. Diseños de estudio en este grupo son los casos controles, los de corte y los transversales con estadística analítica.
Caso control. Al inicio les comentaba que estos casos controles tienen el análisis de dos grupos. El grupo de los enfermos, a los que llaman casos, y el grupo de los sanos, a los que llaman controles. Y la recopilación es de datos ya generados, es decir, ya están enfermos, ¿no es cierto? Por tanto, yo voy a ir hacia atrás y ver por qué se enfermaron. Y voy a controlarlos o voy a hacer el análisis con otro grupo de los que están sanos. Por eso, este diseño de caso control es retrospectivo. Comparativo entre personas que están enfermas y sanas, los casos han tenido obviamente el efecto, ¿no? Por ello están enfermos y los controles no. Y van del efecto a la causa. Yo estoy yendo del final, no están enfermos y voy a ir hacia atrás. Son rápidos, poco costosos y sirven para determinar etiología, asociaciones y también verificar causalidad en menor medida. Y son efectivos en enfermedades de larga evolución, porque, por ejemplo, no son enfermedades largas y yo quiero ver cómo se desarrollan estas enfermedades, hacer el seguimiento durante tanto tiempo es mucho más costoso y se pierden los casos, son más difíciles de manejar. En cambio, si yo ya tengo los casos y busco hacer una evaluación muy precisa del por qué, esto lo puedo manejar de mejor manera. Ejemplo de caso control, factores asociados a la mortalidad en pacientes gestantes sometidas a cesárea. En este caso, si bien no es salud oral, pues ya se dio el fenómeno, ¿no? Es decir, ya existen un grupo de pacientes que han fallecido y yo voy a ver por qué fallecieron, ¿no? Y tengo otro grupo de pacientes que tuvieron cesárea, pero que obviamente están vivas, que son los controles. Entonces voy a ver por qué, ¿sí? Otro, factores bucodentales asociados al síndrome de Burnout en odontólogos. Casos serían los odontólogos que tienen síndrome de Burnout. El síndrome de Burnout es, si no lo saben, es un conjunto de síntomas que se relacionan a la fatiga, al estrés, ¿no? Relacionados a la carga laboral. Entonces, eh, tengo este grupo de odontólogos que son diagnosticados con síndrome de Burnout y otro grupo que no. Y luego empiezo a investigar por qué, qué factores bucodentales están asociados a un grupo y no están presentes en el otro. ¿Sí? Otro diseño de estudio, cohorte. ¿A qué le llaman cohorte? Estas son las famosas cohortes del reino, las que los siguen. Entonces, este seguimiento es el que se hace en estos diseños de estudio. Se dividen en grupos de estudio en función de su causa, ¿no? Aquellos que están expuestos o no expuestos y los expuestos, ¿no? Un seguimiento, los que tienen el factor, están expuestos al factor de riesgo y otros a los que no. Y voy a ver cuánto incide la enfermedad. Es decir, en los que estuvieron expuestos, al final cuántos enfermos hay, y en los que no estuvieron expuestos, al final cuántos enfermos hay. Y se hace el análisis. Ese es un esquema para que puedan ver cómo se presentan los estudios analíticos. Tenemos aquí, si estamos acá en el presente, aquellos que van a registrar los eventos hacia adelante, ¿no? Según la exposición, es un estudio de cohorte. Si yo, por el contrario, quiero ver por qué se enfermaron ciertas personas versus a aquellos que no se enfermaron, entonces estoy pensando en hacer un estudio de caso control. ¿Sí? Y ustedes lo van a encontrar así en la literatura que hable de condiciones que nos sirvan, obviamente, para tomar decisiones en epidemiología. Ok. Ejemplo de estudio observacional analítico. Miren, salud bucal relacionada con las condiciones de trabajo, hábitos de higiene y atención en salud en trabajadores con empleo de subsistencia en Medellín. Es un estudio descriptivo. El objetivo es registrar la relación entre las condiciones de salud bucal, hábitos, acceso y utilización de servicios, condiciones sociodemográficas y laborales de trabajadores informales que aporten evidencia para diseñar e implementar políticas públicas. Buscan describir la relación existente entre la percepción de una regular, mala o muy mala salud bucal y las condiciones de trabajo, hábitos de higiene y atención en salud bucal en trabajadores con empleo de subsistencia en Medellín. Es decir, yo busco identificar esta relación. ¿No se relacionan o no se relacionan? Por eso es que es analítico. Cualquier diseño de estudio que busque identificar una relación, asociación, requiere o se llama estudio analítico. ¿Sí? Y aquí lo dice, mire, en método, se realiza un estudio transversal con fuente primaria de información tomada mediante una encuesta, o sea, ellos le tomaron el dato. Las variables consideraron fueron socioeconómicas,
sociodemográficas, hábitos, bla, bla, bla. Análisis exploratorio, relaciones y multivariantes. O sea, es descriptivo, transversal y analítico. ¿Sí? Y lo dice allí, y está escrito. Todas las publicaciones que ustedes chequeen las dicen, ¿no? Está. Ok, y ahora vamos a hacer un trabajo práctico. Bueno, yo lo voy diciendo, espero que ustedes lo puedan hacer en casa y replicarlo, ¿no? En este caso les voy a presentar imágenes sobre distintas publicaciones y ustedes deberían discriminar primero si es descriptivo o analítico y luego si es transversal o longitudinal o si es de cohorte, caso control. ¿Ok? Listo. Obviamente todos estos son observacionales. A ver, esta es la primera. Dice, relación de la salud oral o calidad de vida relacionada a la salud oral en síndrome de Sjögren primario. Entonces, lo primero que deberíamos notar es que en el título, eh, generalmente los artículos mencionan las variables, ¿no? Si hay más de una variable, entonces puede ser un analítico. Recuerden que los descriptivos eran generalmente de una variable, ¿no? Entonces, aquí vamos ahora a la sección de materiales y métodos. Dice, un observacional analítico y transversal estudio fue realizado, ¿no? Este estudio entonces es observacional, analítico y de corte transversal. Y los pacientes de más de 18 años con síndrome de Sjögren fueron incluidos. Y empiezan ustedes a leer, obviamente, el tipo de instrumentos, ¿no? En este caso, usado el LOGIC 14, que es un instrumento, es un cuestionario. Instrumento lo llamo yo a con qué miden, ¿no? En este caso es un cuestionario. Pero el identificar qué tipo o qué diseño de estudio han utilizado para esta publicación es, como les digo, sencillo, basta con ir a la sección de materiales y métodos y muy claramente lo dicen. Y ustedes ya saben que las observaciones es observacional porque obviamente no modificó ninguna variable. Es analítico porque buscó identificar esa relación. Y es de corte transversal porque se realizó en un solo momento. ¿Sí? Muy bien. Publicación 2. Dice, test de identificación y susceptibilidad para candidiasis oral en pacientes con cáncer avanzado. Viendo el título, está hablando de un test para identificación de candidiasis oral. Esto de acá segundos es en quién, ¿no? Los pacientes de cáncer. Entonces, esto suena a que no hay una relación que se esté buscando, ¿no? A ver, vamos a comparar. Vamos a chequear. Métodos. Dice, estudio observacional, okay, no es experimental, con análisis microbiológico fue realizado. Se realizaron separaciones de hongos colectados de pacientes entre los años 2014 y 2016. Es un descriptivo, básicamente. Es un descriptivo observacional transversal. Y acá les puse una imagen de cómo están presentando sus tablas, las especies que encontraron y las frecuencias, ¿no? Está describiendo lo que se encontró en un paciente con cáncer. No está analizando, no está buscando relación entre más de una variable, simplemente describe, está identificando. Entonces, esto es un estudio descriptivo, transversal, obviamente es observacional, descriptivo, transversal, no es analítico. Muy bien. Publicación 3. Vamos, Juan. A ver, chequenlo aquí. Dice, factores de la salud oral para la no adherencia a los vouchers dentales, un estudio de caso control. Bueno, acá en el título tal cual ya dice que es un caso control. Y lo que busca es identificar qué factores hay en la salud oral que hacen que algunos pacientes se adhieran o no al uso de vouchers dentales. Vouchers dentales son como las ofertas, ¿no? Las citas,
los beneficios que se les da a los pacientes, ¿no? Porque algunos lo toman y otros no. Si vemos en la sección de materiales y métodos, efectivamente dice, el estudio de caso control fue llevado en 270 estudiantes, 135 casos y 135 controles de escuelas estatales, un análisis descriptivo para identificar las razones de la no adhesión y la asociación de las variables con el uso o no uso de los vouchers. Se usó un análisis estadístico bivariado y multivariado. Ese es otro dato clave. Si ven análisis estadístico bivariado, significa obviamente que ya hay un estudio analítico. Entonces, este es un estudio analítico de caso control, ¿sí? Obviamente observacional, ¿sí? Y si se dan cuenta aquí ya, si han llevado un poco de estadística, ven que hay pues medidas frecuencia, ¿no? Pero acá tienen medidas de asociación, de relación, de pruebas. Tienen los radio y el p-valor, que seguramente lo han visto alguna vez antes. Esto tiene un significado específico, ¿no? Muy bien. Conclusiones. Los estudios observacionales usados en epidemiología pueden ser entonces descriptivos o analíticos, ¿no? Descriptivos si yo voy a caracterizar, si voy a identificar, y analíticos cuando busco medir o establecer la relación entre dos variables o relaciones causales. Los estudios descriptivos pueden ser transversales o longitudinales si son registrados en un solo momento, si tienen varios registros a lo largo del tiempo. Los estudios analíticos pueden tener un diseño de cohorte. Cohorte, ¿se acuerdan? Es el seguimiento que le hacen a los expuestos y no expuestos. Caso control, grupo de enfermos y grupo de sanos. Y o transversal, que es aquel que identifica un grupo de estudio y lo analiza en un determinado momento. Y en este caso, para ser analítico transversal, tiene que hacer un análisis estadístico, porque obviamente puede ser analítico solo descriptivo. Ojo, el transversal podría ser analítico descriptivo y así es generalmente, no solo describe. En algunos casos le añaden un análisis estadístico analítico, entonces ya sube de jerarquía, ¿no? Ya lo consideramos como un estudio analítico. Muy bien. Espero que haya quedado todo claro. Pueden revisar con detenimiento la grabación para poder pues repasar y verificar cada uno de estos conceptos. Y acá les dejo una frase bonita. Dice que la mayoría de las cosas importantes en el mundo han sido logradas por gente que siguió adelante cuando parecía no haber esperanzas. Entonces, todos los días es una oportunidad para alcanzar sus metas. Vamos a esforzarnos por ello y les deseo muchos éxitos en todo su proceso. Listo, me despido por la sesión de hoy y estamos en contacto posteriormente. Hasta luego.